Bien, muy buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Ya hemos esperado la cantidad suficiente de minutos para que se conecten la mayor cantidad, perdón, de sus compañeros a nuestra clase, ¿no? Entonces, daremos inicio. Vamos a proceder con la revisión de nuestro cuestionario. ¿Cuál es la hermenéutica? ¿Cuál es la hermenéutica o cuál es la forma en la cual yo reviso los cuestionarios? La única forma que encuentro lógico y una manera de poder evidenciar si ustedes han leído, si ustedes han revisado alguna bibliografía o la bibliografía que se les ha dado, y a modo de hacer un pequeño control de lectura, lo que yo hago es agarrar y desarrollar la clase juntos. ¿Qué significa? La vamos a desarrollar ustedes y mi persona. ¿Ok? Entonces, las personas que deseen participar, tengo mi lista, vamos a, bueno, no es que van a pedir la palabra, vamos a ver pregunta por pregunta, y las personas que quieran ganarse puntos extras sobre su parcial, o sea, todo, eso también me estoy olvidando, todos los puntos extras que se ganan durante los parciales es solamente para eso, para sus parciales, ¿ok? No va al examen final ni nada por el estilo. Se suma a la nota que ustedes obtienen en cada examen parcial. ¿No? Voy dando cuestionarios, voy dando tareas para que ustedes vayan realizando, vayan leyendo, vayan resolviendo. Entonces, esa es la manera en la cual yo trabajo para la revisión eh, de sus tareas. ¿Ok? Entonces, daremos inicio a la resolución de nuestro cuestionario. A ver, he estado viendo que están mandando sus cuestionarios. Bueno, han mandado varios y otros siguen mandando por la hora. Había una hora fatal, ¿no? Que se les había dicho, la hora fatal o el deadline que tenían era las 8 de la noche de hoy. Pero no importa, está en la plataforma las respuestas. Vamos a ver, vamos a dividir, si no. Ujú. No miento. No. Ujú. Ok, solamente han mandado 38 personas, ¿no? Y bueno, si ustedes se fijan, me sale de las personas que están con retraso, pero no hay problema. Entonces vamos a resolver el cuestionario o vamos a desenvolvernos para resolver el cuestionario. Empecemos con la pregunta número uno. La pregunta, la pregunta número uno ya no es participable porque yo me he equivocado al poner la animación, que era buscar la etimología o ver la etimología. A ver, cuando se habla de etimología, la palabra etimología es básicamente el origen. Buscar el origen de cómo surge, qué significa, cuál fue el origen de esa palabra, el por qué surgió y de dónde surgió. Eso es la etimología. Por eso les decía o les pedí en el cuestionario etimológicamente que es un sistema. Pero la palabra sistema viene del latín, ¿no? Del latín que es sistema. Aquí tengo plumita, chito, ¿no? Que es la palabra sistema. Y este también deriva del griego sistema, esa misma palabra que es en latín, ¿no? Y que me significa o que me denota que es la unión de cosas en una manera organizada. ¿Cómo es que se hace la disgregación de esta palabra sistema? Empieza en sin y me representa lo que es junto y isteni, que es la palabra de donde está proveyendo sistema, que significa reunir en un todo organizado. Si ustedes ya se fijan un poquito con la etimología de la palabra sistema, ya nos estamos viendo encaminados hacia lo que nosotros conocemos como la definición de sistema. ¿No es verdad? Entonces ya nos estamos encaminando a eso, a la definición. Luego, a ver, creo que hay personas que están queriendo entrar.
Bien. Siguiente. Nos pedían, perdón, les pedía que definir lo que es un sistema. ¿Quién de la clase se anima a leer? Porque tienen que Presente, leer Inge. su mano. Mi nombre es Ludwin Humberto Cruz Flores y quiero Ludwin, responder a la perfecto. segunda pregunta. Dime, ¿cuál es la definición? Bueno, ¿qué definición de sistema se encontró? Ya, lo que yo he encontrado que es que se define sistema como un conjunto de elementos relacionados entre sí, que funcionan en sí como un todo, pero de misma manera también pueden formar parte de una estructura mayor. Ok, está correcto, ¿no? Básicamente, si ustedes se acuerdan, el grafiquito que les hice en su cabeza tiene que estar este gráfico. No sé qué está pasando con aquí con la presentación, pero no debería ser de esta forma. Ah, debe ser que no esté en pantalla completa. Ya. Entonces, este grafiquito les ayuda, ¿no? Y después hay elementos acá adentro. Entonces, es un conjunto de elementos que relacionados entre sí de tal forma que un cambio en un elemento afecta a los unos de todos ellos y trabaja, todos conforman el sistema. Entonces, aquí está. Cruceres, ¿no? Sí, Inge, Cruz. Cruz Flores. Ok, Sí, voy a anotar la cantidad de preguntas ahí, ¿no? No se preocupe. está bien. Bien, continuamos. Siguiente de pregunta, dice dibujar una ilustración que define un sistema. Ojo, aquí había dos cosas que podían hacer perdón, está mal dicho, que debían hacer. ¿Qué son esas dos cosas que debían hacer? Primero, podían establecer el gráfico que conocemos, que es el de la cajita que nos representa un sistema. Pero también podían un poquito revisar la bibliografía de Bertalanffy o de ISFEDE que les dejé en la plataforma para que vean cuáles son los otros elementos desde otra perspectiva de lo que es un sistema. ¿Quién desea responder? De los más de 31 que me han mandado. Dibujar o graficar, ¿cómo sería la respuesta? Pamela Gandarillas. A ver, la respuesta que tú hayas entregado en tu práctica, o sea, no hay aquí una respuesta correcta única, sino vemos de acuerdo a la definición, al marco que en el conceptual que han leído y se están desenvolviendo, de ahí sale su respuesta. ¿Ok? Entonces, ¿qué has puesto vos en tu práctica, Pamela? Ya un círculo donde hay un sistema, donde adentro hay diferentes componentes, hay una entrada, una salida y el ambiente externo. Ok, entonces debe ser algo parecido a esto, ¿no? Hay Algo así. entradas, salidas. Bueno, este es el que yo he buscado y he encontrado en esta referencia que me parecía interesante, ¿no? Entonces, el sistema, los componentes, los subsistemas, entradas, salidas y lo más importante, que es el ambiente o el contexto en el cual se están desenvolviendo todo esto, ¿no? Luego también podemos ver desde otra perspectiva. Nosotros, que básicamente somos los que estamos viendo el fenómeno, los que está, por eso se llama observante, que estamos observando todo desde afuera. ¿Qué es lo que estamos observando? Los sistemas, subsistemas, el entorno. Si ustedes se fijan, este gráfico me denota varias cosas. Lo primero me denota que hay varias entradas que están, perdón, varias flechas que están entrando, pero también hay una que está saliendo. ¿Por qué? A ver, ¿por qué hay varias flechas que entran y solo hay una que sale o la cantidad de flechas que salen siempre es menor a las que entran? Porque si se acuerdan ustedes lo que hemos estado viendo en la clase anterior, donde decíamos que se está transformando o se transforma todo lo que ingresa a un sistema tiene que salir transformado. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a tener en nuestra salida, por lo general, eso no es una regla, sino que es una, hablando en términos matemáticos, es un corolario, es algo parecido a un teorema, pero es algo aplicativo, es que vamos a tener, o es que se tiene básicamente menos cantidad de información que sale de la que entra. Y es lógico,
Cuando uno habla de sistemas, por ejemplo, o en un sistema de información donde existe un flujo, la cantidad de información es ampulosa o grande. Un claro ejemplo son los sistemas de Big Data. Se llama Big Data porque trabajan con un montón de información almacenada y que nos ayuda a tomar decisiones. Pero las decisiones son algo pequeñas, las decisiones son acciones o pequeñas acciones que se toman para hacer cambiar nuestro entorno, para hacer cambiar nuestro contexto, para hacer cambiar nuestras condiciones, ya sean iniciales de entrada, de salida, no sabemos cuáles, pero para eso se maneja toda la información. Entonces es por eso. Luego, si ustedes se fijan, hay esto que me dice que es el límite del sistema. ¿Qué es o qué se tiene que entender por límite del sistema? Se tiene que entender cómo es hasta dónde vamos a llegar. En pocas palabras, el límite del sistema es la frontera en la cual se tiene que tener en cuenta dónde va a iniciar un módulo y dónde va a acabar el otro. En pocas palabras, este límite del sistema se lo aboca o se aboca básicamente a lo que son los módulos sueltos. Volvemos al WebSys, que es el sistema de información con el cual, bueno, el sistema de información más grande que es el que con el que ustedes se topan varias veces en un semestre o varias veces al año. El WebSys tiene varios módulos. Por ejemplo, el módulo de Cardex no se va a juntar ni se va a asociar con el módulo de traspasos de carrera, salvo, por eso es que se llama límite, salvo se tenga que hacer un traspaso de carrera, perdón, se tenga que hacer un traspaso de carrera o se tenga que hacer un traspaso de universidad. Solo en ese caso se une. En otro caso, no. ¿Qué significa? Un sistema de traspaso de carrera no se va a meter absolutamente para nada en el tema de migración de notas. No se va a meter en un sistema de traspaso de notas o traspaso de estudiantes, mejor dicho, de estudiantes, está mal dicho de notas, traspaso de estudiantes para el tema de generación de horarios, el tema de inscripciones, el tema de publicación de notas. O sea, solamente se interviene o se relacionan cuando tienen algo muy puntual para relacionarse. Por eso se llama límite. Ustedes ya están en cuarto semestre y han pasado por cálculo 1. Si ustedes se acuerdan un poquito del tema de cálculo 1, cuando ustedes han visto el tema o la unidad de límites, se han debido dar cuenta que tenían que hallar o podían hallar el límite a una función f de x cualquiera en un solo punto. Y en ese solo punto existía el límite, ¿no? Si se acuerdan un poquito los números reales, es de menos infinita a infinito, es infinita cantidad de números reales, pero el límite solo se daba para 1, bajo cierta condición. Que es lo mismo. Por eso se llama límite del sistema. ¿Ok? Bien, Gandarillas. Gandarillas Salazar. Ok. La siguiente. El concepto de sistemas comenzó a concretarse con Bertalanffy, ¿no? ¿A qué se refiere con holismo? Tenemos que ver lo que es holismo, que es básicamente el holismo se utiliza en el ámbito educativo, ¿no? En parte pedagógica y todo lo demás. ¿Quién se anima a responder el concepto de holismo? ¿Puedo contestar esto, ingeniero? Guillermo Molina. Ok. Sí, yo averigüé de que el holismo se refiere a la posición de análisis respecto a un sistema que debe ser evaluado como un todo, no necesariamente a través de elementos que lo componen, sino más bien como si fuese un conjunto total. Exactamente, ¿no? Hay que analizar por un lado las partes y por un lado el todo y nunca son iguales. Entonces, ¿qué es parte de las propiedades de un sistema? Ojo, y aquí ya vamos a empezar a ver propiedades de lo que tienen los sistemas y hemos visto en la anterior en la anterior presentación, no en la anterior diapositiva, donde no puede determinarse con la simple suma de sus partes. Es por eso que les digo, el análisis se los hace por separado. Uno por los elementos que componen al sistema y otro por los componentes integrales o, como dice acá, sino que las partes o componentes deben verse como un todo. Se tiene que hacer un análisis por separado. Cuando se dice análisis por separado, se hace el análisis de las partes y el análisis del sistema integral, ¿no? Esa es la forma en la cual se desarrolla cualquier sistema hasta el día de hoy, ya sea móvil, web, de escritorio,
de cualquiera sea el entorno. Siempre me voy a ir como ejemplo, o voy a tomar como ejemplo lo que es el WebSys. Ya les había explicado la génesis o el origen del WebSys. Ya les había explicado cuáles eran los motivos por los cuales se desarrolló el WebSys, y ante las necesidades se fue empezando a desarrollar muchos más módulos que se tienen, ¿no? Entonces es de esa manera. Por ejemplo, cuando se dice el WebSys es ineficiente para la etapa de inscripciones, ahí se está haciendo un análisis, llamémosle por separado de manera superficial, pero un entero. ¿Por qué? Porque ustedes están haciendo o tienen una idea preconcebida de que el WebSys en su totalidad está mal. Y es falso. El WebSys está funcionando de manera estable, solo que, aquí viene la condición, que te hace, la condición discordante que se llama, nos hace llegar a una apreciación a priori de que todo el sistema está mal solamente porque el sistema de inscripción está funcionando de manera lenta. Es lo que siempre me he puesto a analizar, y he estado, cuando yo trabajaba en la universidad a tiempo completo, en la época de inscripciones, veía cómo se quitoneaban, cómo corrían, cómo hacían cola, a veces iban temprano en la madrugada para inscribirse desde los laboratorios, y el sistema de inscripción, el módulo de inscripción del WebSys tenía una característica particular. ¿Por qué digo característica particular? Porque yo cuando estaba ahí de jefe de departamento de una dirección universitaria, estaba haciendo un pequeño temita de investigación y solicité el flujo, porque me llamó la atención todo eso, el flujo o la cantidad de solicitudes y la saturación del ancho de banda del WebSys en épocas de inscripción. Y saltó una información que era sumamente importante. Los sistemas de inscripción de San Simón de todas las facultades solamente tenían o trabajaban a un 100% durante 45 minutos de las 24 horas que se habilitaban en el WebSys. ¿Qué significaba? Que el comportamiento que tenían los estudiantes hacían asemejar a un ataque, al desbordamiento de memoria. ¿Qué significa que tenían ese comportamiento? Que se tenía desde las 8 de la mañana o 7 de la mañana que se habilitaba solamente 45 minutos donde se bombardeaba de solicitudes al servidor para poder proceder a la inscripción. Pasados los 45 minutos, el WebSys en su totalidad se empezaba a estabilizar o se empezaba a normalizar. ¿Qué significaba? Que supongo que tienen sus motivos los estudiantes para hacer ese comportamiento, porque decían los horarios, para fijar horarios, pero también cuando uno ya está en mitad de carrera un poco más arriba, hay hay una materia que solamente tiene un grupo y un horario predefinido, entonces ya no es horario. Hay varios factores, creo que influían, ya no he profundizado en eso, porque hacer ese estudio con 70.000 estudiantes es demasiado volumen de trabajo y volumen de personas. Entonces, ¿qué significa ese comportamiento? Estábamos haciendo el análisis de una parte del WebSys, que es el sistema de inscripción, pero ahí va a ir a acotar el término de lo que les decía, límite del sistema. El límite del sistema para un funcionamiento entre lo ideal, lo normal, lo estable y lo saturado eran los primeros 45 minutos, o en algunos casos exagerando la primera hora de las 24 que se les da a los estudiantes. Entonces, ¿qué pasó? Se empezó a hacer el análisis, y a raíz de ese comportamiento particular en lo que eran en las inscripciones, se tomó una decisión y se tomó un concepto de lo que era, de lo que son las redes, que son trabajar con VLANs, ¿no? Con redes privadas virtuales. ¿Para qué? Para que, bueno, en realidad yo propuse eso, que básicamente es un concepto de telefonía de voz sobre IP y de una red estructurada. ¿Qué particularidades tiene una red estructurada a través de VLANs? Que se tiene VLAN para el módulo de inscripción, se tiene VLAN para absolutamente todo. Todos los módulos o submódulos que ustedes vean, se puede tener una VLAN. ¿Qué me permite eso? Que cuando se sature algún servicio o algún módulo,
se va a saturar solo ese porque va a llegar a su tope o a su cota o a su ancho de banda predefinido y posteriormente el resto del ancho de banda del WebSys va a seguir completamente intacto. ¿Por qué se tomó esa decisión? Porque al momento de querer dar un mejor servicio en el módulo de inscripciones, se desmejoraba el resto. Y daba la casualidad que y aquí también venía otra parte que es el límite del sistema, daba la casualidad de que cuando tecnología entraba en época de inscripciones, se aprovechaba para que las otras facultades puedan hacer sus traspasos, sus registros de estudiantes nuevos, de los que han dado examen de ingreso y todo lo demás. Entonces, ¿qué pasaba? Tecnología entraba en inscripción y todo lo demás caía. Ahí estábamos en un grave problema. Segundo, economía entraba en inscripción y tecnología tenía que hacer su proceso de traspaso y todo lo demás, no podía. Entonces se hizo ese análisis del todo y de sus partes tomando este concepto de holismo, ¿no? Entonces, a ver, si les explico en la parte educativa y pedagógica se van a aburrir porque es básicamente teórico. Entonces siempre voy a echar mano de algo que es de nuestra área, ¿no? Entonces la sumatoria de las partes será Molina. Molina, ¿no? Ok. Entonces, esa es la respuesta que podían dar. Luego, la siguiente pregunta era, una de las principales propiedades de un sistema es la estructura. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de este pequeño conceptito que es estructura? ¿Quién desea responder con lo que ha entregado? Bueno, con la práctica que entrega. Yo podría responder, ingeniero. Ok, Elías Rojas. Ok, Es más o menos una interacción que se mantiene entre cada uno de sus componentes de un sistema formado por un todo, formando un todo en sí. ok. Es la sumatoria de las actividades de sus partes, ¿no? Sí. Bueno, básicamente. Que viene definido por algo muy importante. Cuando se habla de partes, no sé qué está pasando con esto. Se está hablando de jerarquía, ¿no? Cuando se habla partes, siempre tienen que ustedes grabarse en su cabeza qué es jerarquía. ¿Por qué? Porque la jerarquía me da un orden de todo lo que está conformando. Las partes es lo que está conformando, ¿no? Que conforman el sistema. Y además las interrelaciones que existen entre ellos. ¿Se acuerdan del grafiquito que se los hice? Las relaciones que existen entre los submódulos. Volvemos al ejemplo del WebSys. El WebSys solito no es nada. El WebSys con sus componentes y sus partes recién le da vida a lo que es un sistema de información. Bueno, en realidad WebSys viene del nombre, ¿no? Sistema de información docente estudiantil web. De ahí viene WebSys. ¿No? Si después viene el sistema de inscripción y todo lo demás. Y nos dice que el conjunto de esos elementos de un todo debidamente dispuestos a ser interdependientes entre sí. ¿Qué significa que sean interdependientes entre sí? Que todos ellos tienen que estar relacionados de alguna manera, ya sea de manera directa o puede ser que también sea de manera indirecta. ¿Está bien? Vámonos a eran rojas no verdes. Elías. Ok. Bien, continuamos. Siguiente pregunta. Nos decía, una de las principales propiedades de un sistema es la emergencia. Ahora vámonos a lo que es emergencia. Esta palabrita emergencia se echa de la mano o también es, bueno, en realidad el que más utiliza o el que más hecho famoso a través de lo que son las emergencias es un filósofo francés que todavía sigue vivo, que es Edgar Morin, pero el que ha dado la idea, el precursor de esta idea es Bertalanffy, ¿no? Pero bueno, fuera de lo que es historia. ¿Quién desea responder lo que es emergencia? ¿De acuerdo? ¿Podría responder yo, ingeniero? Kevin, adelante. Emergencia hace referencia a la descomposición de los sistemas en unidades menores hasta que el límite de estos surca en un nuevo nivel de emergencia correspondiente a otro sistema. Ok.
Es básicamente, ¿no? Es el que el sistema aflora. Cuando dice aflora es un conjunto de partes, producto de una estructura determinada. Un poquito más sencillito. Digo, más, ni siquiera sencillo, más puntual, ¿no? ¿Por qué se le llama emergencia? Emergencia se le llama porque es una etapa del análisis donde se está trabajando las partes o el tipo de partes con las cuales se va a trabajar. Es por eso se llama emergencia, ¿no? De ahí se echa mano eso, ángulo. Bien, continuamos. Luego viene la propiedad de comunicación. ¿Quién me puede responder? Inge, ¿puedo responder yo? A ver, Isaac. Ok. Ya. ¿De comunicación, Isa? Sí, sí, es comunicación. Es el proceso mediante el cual se entiende de un sistema hacen intercambio de información con un fin específico. Al llevar a cabo dicho proceso, se toma en cuenta un tipo de reglas llamadas semióticas, es decir, comparten un mismo repertorio de signos. Ok. Primera pregunta, no solo para ti, sino para todos. ¿Saben lo que es la semiótica? Hola, ¿alguien habla? Hola. Bueno, entonces, a ver. Puedes responder. A ver, Mechito. A ver. Primera pregunta, bueno, nunca soy partidario de responder con una pregunta. ¿Sabes cuál es el concepto de semiótica? Sí, ¿Qué es la semiótica? Es lo que usamos a diario. A ver, ¿qué es? es para representar una idea o un objetivo de sí mismo. No, estás equivocada, Mabel. A ver, la semiótica básicamente es otra ciencia. O sea, estamos viendo una ciencia dentro de otra ciencia. Entonces, la semiótica es parte de lo que es la teoría general de sistemas. O sea, podríamos llamarle que es como un subconjunto. ¿Qué es lo que estudia la semiótica? La semiótica básicamente estudia lo que nosotros hacemos todos los días desde, a ver, podríamos decir desde el primer año de vida que tenemos nosotros, que es el estudio de signos. Pero estos signos, por eso digo desde nuestro primer año de vida, nos sirven y los utilizamos para poder comunicarnos unos contra otros. ¿Ok? Eso es la semiótica. Es una ciencia que estudia los signos para que nos podamos comunicar. Por eso es que es la base de la comunicación. ¿Ok? ¿Y qué me dice? Es la propiedad que indica el grado y forma de interrelación. Porque si no nos comunicamos, no nos podemos interrelacionar. Por ejemplo, si nosotros solo hablamos español y no hablamos inglés, y viene una persona que nos habla en inglés, no vamos a poder comunicarnos. Si viene una persona que habla mandarín, tampoco, porque si nosotros no sabemos, entonces, si ustedes se ponen a pensar un poquito, y eso lo dicen hasta las propagandas de marketing de estos institutos de inglés, la semiótica a nivel mundial, o la semiótica que ya lo utilizan como un sinónimo, es el idioma inglés. ¿Qué significa? Es un idioma estándar que se habla en cualquier parte del mundo y es la única, bueno, no es la única, es una de las pocas formas en las cuales nos podemos comunicar, hacernos entender y relacionarnos con otras personas. ¿Ok? En nuestra área, en el área de ciencias de la computación, ¿cómo podemos expresar lo que es la semiótica y la comunicación? Eso lo van a profundizar ustedes cuando están en redes, que son los protocolos. ¿Qué es un protocolo? Un protocolo es un estándar por el cual nos comunicamos. Por ejemplo, el protocolo que nosotros utilizamos el que estamos utilizando en este momento para poder tener esta videoconferencia, es el protocolo HTTP, ¿no? Es el protocolo
que el protocolo madre para todo lo que es la comunicación web. Si nosotros queremos trabajar a un nivel más seguro sobre lo que estamos trabajando en este momento, existe otro protocolo, que es el HTTPS, ¿no? Aparece el término secure. Esa S es de secure. Luego, si nosotros queremos trabajar con correo electrónico, supongo que todo el mundo tiene correo electrónico, por eso es que se ha podido conectar a Meet, porque tiene una cuenta de un correo electrónico de Gmail. El protocolo madre que está utilizando para poder comunicarse o ustedes puedan ver su cuenta de correo electrónico, al ser un cliente web, es HTTPS de Gmail. Si ustedes se fijan la barra de direcciones, ahí está el protocolo HTTPS. Pero eso es en el cliente. En este caso estamos con un cliente web. Hay clientes web, hay clientes de escritorio y todo lo demás. Si nosotros nos vamos a la parte del servidor, estamos hablando de dos tipos de protocolos diferentes, el POP y el IMAP, ¿no? El POP es para sistemas de PCs de escritorio donde hay un servidor que se descarga, y el IMAP es el que estamos acostumbrados a utilizar, que es el que estamos utilizando ahora desde nuestras casas. Entonces, esos son los principios o propiedades de comunicación de lo que es en nuestra área. Por ejemplo, el Internet también se ha vuelto un elemento o una propiedad de comunicación, porque se imaginan que podríamos tener una videoconferencia del tipo que estamos teniendo en este momento a través de Google Meet con los 40 o 50 o 60 alumnos. No me he fijado la cantidad de alumnos que hay en este momento. ¿Podríamos establecerla de otra forma? La respuesta es sí y no. Vámonos por la forma más fácil. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque nuestro grado de y forma de interrelación es el Internet. ¿Qué significa? Que estamos utilizando un protocolo que se llama HTTP para comunicarnos. Esa es nuestra semiótica. Vámonos al otro caso. Si no tenemos Internet, vamos a responder esta pregunta. ¿Será que podemos tener esta misma videoconferencia? A priori no podemos decir no, pero la otra es sí. ¿Qué significa? Que podemos nosotros, a ver, lo que han planteado algún grupo de estudiantes alguna vez, pero me parece un poco peligroso, es que todos los estudiantes vayan en sus horarios de clases a algún laboratorio de la universidad y se tenga una infraestructura. Pero bueno, a ver, la otra forma es tener una red propia donde tengamos clientes a través de fibra óptica que estén comunicados para eso. Es muy difícil. Se puede, pero es difícil, costoso. Y lo que queremos evitar en esta pandemia es eso, tener contacto físico con personas que no son de nuestro entorno, ¿no? O sea, ¿qué significa que no sean de nuestro entorno? Que no estén con nosotros seguido. En pocas palabras, una persona que tienes que, para tener contacto con una persona de manera continua, tienes que estar 14 días, mínimo 14 días alejado, pero en el mismo ambiente de esa persona, ¿no? Lo que recomienda el virus. Pero bueno, entonces la comunicación es la base de todo eso. ¿Ok? Ahí. Era Luisa Peñarrita. Bien, continuemos, vámonos a la otra preguntita que era parte de nuestro cuestionario. La propiedad que ahora es el control. ¿Quién se anima a responder? ¿Puedo responder a consulta? A ver, Rafael Urquidi primero, después la otra persona. Bueno, dentro de sistemas, habla del control como una de las propiedades más importantes de los sistemas. Es la consecuencia de la comunicación entre las partes del sistema. Esto permite la autorregulación y supervivencia del sistema. El control se da siempre y cuando exista una comunicación entre las partes. El control es un sistema natural. También otra definición más corta dice, es la base para tomar las decisiones durante la ejecución de un proyecto a medida que surgen problemas. Ok, perfecto, Rafael. A ver, el control no existe o dejaría de existir o se eliminaría si no existe comunicación entre las partes del sistema. Si no existiera comunicación, absolutamente deja de existir o se anula por completo la parte de control, ¿no? Que es lo que nos dice que es consecuencia. Eso es lo que es una consecuencia entre las partes de este. Lo que nos permite autorregularnos o autonormarnos. ¿Qué significa? Que, a ver,
¿Será que yo puedo en un paquete contable tener información o obtener información de un balance de gestión si no tengo mi plan de cuentas? Es imposible. ¿Qué significa? Que para poder tener un balance, ya sea de apertura, gestión o cierre, yo necesito tener un plan de cuentas. Me estoy yendo al área de sistemas contables. Si no hay un sistema contable, no existe. Vámonos a una parte más sencilla de entender. Tal vez no han pasado todavía por contabilidad o no llevan ya, no estoy seguro, pero vámonos a otra parte más sencilla. Vámonos al sistema que se llama universidad. Una universidad está relacionada por docentes, está conformada por docentes, estudiantes, administrativos y autoridades. Eso es lo que conforma una universidad. Todas son esas sus partes, todos se relacionan entre sí, de diferente modo y de algún modo un poco más amplio, ampuloso en algún lado y otros no. ¿Qué significa? Que todos los docentes se relacionan con algún alumno. No estoy diciendo con todos, sino con algún alumno. Si no, no fueran docentes, no tendrían que dar clases, no. Esa es la relación. Segunda relación, que es de manera bidireccional. Los estudiantes siempre tienen que estar relacionados con algún docente. Es más, tienen 55 materias, pueden tener 55 docentes diferentes o durante las 55 materias tener una cantidad de X de docentes, ¿no? Pero algo muy importante, que esa es la abstracción que se tiene que hacer en esta parte de control, o aparte de la abstracción tenemos que darnos cuenta, es lo siguiente, que las 55 materias que ustedes van a cursar se van a dar cuenta que es completamente imposible que las dé una sola persona. ¿Por qué? Porque son diferentes áreas, son diferentes partes de un sistema. Matemáticas tiene que dar a alguien que está formado o tiene conocimiento de matemáticas, física de igual manera, sistemas y todo lo demás. Entonces tienen que tener, por eso se llama control, para eso. Pero nace de la comunicación. Ahora ustedes me dirán, yo no tengo ningún tipo de relación con con el plantel administrativo, que si bien es una parte del sistema universidad. La respuesta es falso. Tiene. Cuando ustedes han ingresado a la universidad, un personal, bueno, no sé quién es, pero personal administrativo, tiene que haberles creado su código SIS, recepcionado sus documentos, entregado, qué sé yo, sus constancias, no estoy ya seguro cómo es que se trabaja, pero las constancias de su inscripción y todo lo demás. Cuando ustedes se van a ir bueno, no es que se van a ir, cuando ustedes van a hacer su defensa de su proyecto de grado y todo lo demás, el personal administrativo es el que les recepciona todo eso hasta que llegan a su defensa pública. Ahora ustedes me dirán, yo no me relaciono con las autoridades. Falso. Hay un órgano que se llama Honorable Consejo de Carrera, Honorable Consejo Facultativo y Honorable Consejo Universitario, que de manera macro tienen que tomar decisiones que afectan a todos y cada uno de los elementos del sistema desde su perspectiva o desde su nivel o desde su jerarquía. Aquí volvemos a utilizar jerarquía. El nivel más bajo de órgano de cogobierno es el Honorable Consejo de Carrera de cada carrera, en este caso de sistemas. ¿Qué significa? Ese consejo de carrera conformado por docentes y estudiantes, bueno, les voy a informar un poquito lo que es el cogobierno, toma decisiones para los 1.500, ya pongamos que es 1.500 estudiantes de la universidad, digo de la carrera. A nivel jerárquico llega a eso. Vámonos a un nivel un poquito más arriba, el consejo facultativo. El consejo facultativo tiene el control y toma decisiones de todas sus partes del sistema, que son todas las carreras con sus respectivos docentes y estudiantes de cada carrera. ¿Qué significa? Que ese consejo de carrera va a administrar o va a trabajar con 17.000 estudiantes. Vámonos un poquito más arriba en la jerarquía, el consejo universitario. El consejo universitario toma decisiones macro, en este caso manejan y controlan absolutamente todo de las partes de un sistema. En este caso, la cantidad de afectados de las decisiones de ese órgano de cogobierno son más de 70.000 personas. Entonces, si se dan cuenta, todas están comunicadas y todas tienen relación o existe comunicación entre sus partes, ¿no? Y el control se vuelve de manera natural.
Ok, era la Felurki. Ah, no. ¿Se cortó? No, no se cortó, Pamela. Sí, perdón, era yo. Ahí, Urquidi Rueda. Urquidi Rueda. Ok. Entonces, espero que se estén dando cuenta. Trato, bueno, en lo personal, bueno, yo llevo la docencia como llevo mi vida. ¿Qué significa? Cuando yo no entiendo algo, trato de abstraer con algo que yo entienda o me lleve o me choque todos los días con eso. Si yo utilizo, se llama muletillas, es una muletilla. Asocio un concepto, asocio algo para dar ejemplo de algo con lo que yo me estoy chocando. En este caso particular, para todo lo que yo hago en mis materias, las relaciono y doy ejemplos de acuerdo a nuestra área, que es nuestra área, toda el área de ciencias de la computación. Es por eso que en algunos momentos ustedes van a ver dando ejemplos del área de redes, del área de telecomunicaciones, del área de desarrollo de software, del área de base de datos. Yo trato, primero, para que no sea aburrida la materia, dar ejemplos de nuestra área y segundo, asociar a todos los elementos con los cuales me topo día a día en mi trabajo, en las consultorías que hago, en la docencia y todo lo demás. ¿Ok? Si no entendieran algo, me dicen, vuelvo a explicarles, tal vez pueda darles otro ejemplo de otro ámbito, de otra área, lo que esté a mi alcance les voy a tratar de ayudar. ¿Ok? Luego, la siguiente pregunta, bueno, no he enumerado, pero es una de las preguntas, dice, ¿qué pasa si falta alguna de las principales propiedades de un sistema? En este caso yo les digo alguna parte del sistema. No interesa cuál. En realidad todas son importantes. ¿Quién se anima, bueno, o quién se va a animar a responder eso de lo que han hecho en su práctica? Buenas noches, Inge. ¿Podría responder yo? Mariel, adelante. Bueno, Inge, yo para esto me puse algunos escenarios. Por ejemplo, el primero es, los sistemas se comunican con sistemas y juntamente forman supersistemas. Si no hubiera comunicación entre estos sistemas, perdón, si es que no hubiera esto, no se podrían comunicar los sistemas. Si no hubiera una estructura, los sistemas no podrían formar un todo. Me puse esos dos escenarios. Ok. No, yo les doy un consejo. No siempre asocien de sistemas con sistemas, sino pueden asociar partes con, o sea, partes de un sistema. ¿Qué significa? Sencillamente puede colapsar si es algo, como dice acá, sus principales propiedades. ¿Ok? O puede mostrar comportamientos inesperados. Por ejemplo, ¿qué pasa si la base de datos del WebSys se corrompe? Ustedes dirán, bueno, lo primero que les podría venir a la cabeza es, ahí están mis notas, ¿cómo sé que yo voy a mantener mis notas? Bueno, hay un sistema de backup y hay un sistema de respaldo, ¿no? Pero se imaginan que se pierdan las notas de los, a ver, hoy día, de los 77,000 estudiantes creo que hay, más todos los titulados, ahí sí es un caos. Eso sí es peor que un colapso. ¿Por qué? Porque no va a haber, no, por ejemplo, ahora que está en boga todos los títulos falsos que está viendo por todo lado, se imaginan que no existiera notas de respaldo de mí, que no hay, ahí van a creer que mi título es falso. Bueno, yo tomo mis previsiones, ¿no? Tengo mi certificado de notas y varias cosas, documentos legales. Pero si imaginan que nadie tenga nada, colapsa. Otra forma de extrapolar, puedo dar otro ejemplo. Nosotros, un cuerpo humano. Si a nosotros nos falta, pero mucho depende de algo que se llama contexto. A ver, si a nosotros, por desgracia, sufrimos un accidente y perdemos el brazo izquierdo, ¿será que podemos continuar con la vida? La respuesta es sí, podemos continuar. Hacer nuestras actividades de la manera más llevadera posible o normal o volver a una cierta normalidad. Vámonos a otro ejemplo. El mismo ejemplo, diferente contexto. Una persona sufre un accidente de tránsito y pierde un brazo. Todos dicen, pero la vida continúa. Ok, continúa, pero el contexto es diferente. Pongámonos que el contexto es que es un jugador de fútbol y justamente es un arquero. Entonces, primero, el sistema está a un paso de colapsar. ¿Por qué? Porque lo único que sabía hacer y lo hacía bien era jugar fútbol y ser arquero. Entonces ha perdido un brazo y ya no puede ser arquero.
Entonces tiene que poder, si bien el tema principal es continuar con la vida, lo va a poder hacer, pero no va a poder desenvolverse como estaba acostumbrado a hacerlo. ¿No es verdad? Entonces hay diferentes cosas que, ojo, en todo, no solamente en esta característica o en esta pregunta o en todo lo que hemos visto hasta hace rato, todo análisis que ustedes vayan a realizar, siempre háganlo dependiendo del contexto. Mucho depende del contexto, pero también tienen que tener cuidado de que el contexto, por ese observador que hemos visto, si se acuerdan en la primera pregunta o en la segunda, depende mucho con qué ánimo, con qué forma o de qué perspectiva está bien. No sé si ya les he dado el ejemplo del vendedor de tenis en la India, pero vuelvo a repetir el ejemplito que se me ha quedado grabado. Mandan a un vendedor de tenis Nike, por ejemplo, a la India. Llega a la India, baja del aeropuerto, llega a la ciudad y ve millones de indios, perdón, hindú es la religión, indios es la raza, ve millones de indios sin zapatos, todos utilizan sandalias. Manda un correo electrónico a la fábrica y dice, lo siento, en este país hay millones y millones de personas que no tienen zapatillas. Y el gerente dice, está feliz, está perfecto. No, lastimosamente, culturalmente ellos no utilizan zapatillas, entonces el negocio es un fracaso. Pero bueno, eso es un observador. Mandan a otra persona, a otro vendedor, al mismo lugar, a la misma ciudad en la India. Llega, se baja del aeropuerto, va al mismo lugar y ve millones de indios sin zapatos. Entonces manda un correo electrónico a su fábrica y dice, fabuloso, en el país millones y millones de personas no tienen zapatillas para ponerse, el negocio será un éxito. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Y ahí me voy a ir con las propiedades de un sistema. ¿Qué ha pasado? Mismas condiciones, mismo contexto, mismo problema, misma actividad. ¿Qué es lo único que ha variado? La perspectiva del observador. Porque se ha mandado a la misma ciudad, o sea, todo igualito. Lo único que ha variado es el observador. Pero ¿qué ha variado en el observador? Si igual es una persona de la misma edad y todo lo demás. Ha variado la perspectiva que tiene ese observador. ¿Qué significa? Que se tiene que ver el problema de manera integral, pero de acuerdo a lo que nos están pidiendo o de acuerdo al fin que se está buscando. Cuando se habla de un fin que estamos buscando, está en pocas palabras el objetivo que estamos buscando o el objetivo que se está buscando pelear para encontrar. ¿Ok? Esa es la forma en la cual se tiene que ver y es en todo, absolutamente en todo lo que se tiene. ¿Quién fue la persona? Vos fuiste, ¿no, Mariela Fernández? Sí, jefe. Dame un cachito, Mariela. Bien. Continuemos. Vámonos ahora a las propiedades macroscópicas y empecemos con el isomorfismo. ¿Quién desea responder lo que es el ¿Puedo isomorfismo? contestarlo? A ver, Llanos habló primero. Javier Llanos. Ya. De lo que he visto es el isomorfismo, es mejorar un sistema en base a una ya existente con el fin de aumentar o mejorar el sistema. Bueno, sobre la base de un sistema original, ¿no? Sí, A exacto. ver, para que ustedes se den cuenta, y se habla de isomorfismo en varios libros en realidad de mantenimiento de software. Eso se puede utilizar y se utiliza ese término en el mantenimiento. ¿Qué significa? Y también es en otra área que yo he visto, pero que es bastante bonita igual. A ver, en el mantenimiento nosotros tenemos un software X, o por ejemplo lo que está pasando en nuestros teléfonos, que llegan actualizaciones de la fábrica de acuerdo a bugs, de acuerdo a, qué sé yo, problemas de redes, problemas de conexiones a equipos Wi-Fi, a un montón de problemas. Nos mandan parches. La base del Android
o la base de la versión de Android que nos dan o que nos brindan en nuestros teléfonos está, ya no puedo decir ni qué versión, está en N versiones todos los teléfonos, pero hay una base. Entonces, eso puede ser un isomorfismo, partir de algo que es una base y se va a modificar. Vámonos a otra área, que también se utiliza en nuestra, o se aplica en nuestra área. Se llama benchmarking. ¿Qué es un benchmarking? Es un área en el cual se está trabajando en el área de producción, bueno, se asemeja o nace en el área de producción. En pocas palabras, ¿qué es un benchmarking? Un benchmarking es copiar, pero mejorar. En pocas palabras, ¿qué nos están diciendo? Si nos están pidiendo un celular con ciertas características, tenemos que copiar de algún lado alguna característica y mejorar lo que se está haciendo. Pocas palabras. Lo que hacen los chinos, copian todo lo que ya hay existente o preexistente y lo mejoran. Y a bajo costo, ¿no? Eso se llama benchmarking. Ok, en pocas palabras es copiar y mejorar. Ok, ese es el, o a eso nos estamos refiriendo con lo que es isomorfismo. Otra cosa muy importante que se les dice. El isomorfismo nace a raíz de un invento que se lo conoció hace millones de años atrás, que es la rueda. Y para eso nace el método científico. El método científico te dice cómo hacer una rueda, es de lo más sencillo que hay, pero el método científico te dice, te podemos normar o normalizar todo el proceso del desarrollo de una rueda, pero con ciertas características diferentes. Por ejemplo, yo quiero hacer una rueda de bicicleta, ¿ok? Se las hace, que son sencillas y todos los radios, hay un bladder, una cámara, una goma, bastante delgada, no necesita soportar mucho peso porque la persona más pesada que puede manejar una bicicleta creo que es 180, entonces soportan 200 kilos, algo así. Pero ¿qué nos dice el método científico y el isomorfismo? Ok, yo necesito una rueda, ya tengo el método, pero necesito una rueda para automóvil. Entonces ahí ya hay otra condicionante. ¿Qué significa? Que si bien necesito rueda, pero no necesito el mismo tipo de rueda, necesito otro tipo de rueda. Y en este caso ya no necesito dos, necesito 4 al mismo tiempo. Entonces ya se tiene que ver balanceo, peso, ancho, agarre para que no, que se llama resbale en el asfalto, o sea, un montón de cosas. Ok, ustedes dicen, hasta ahí llegamos, ¿no? Ahora vengo yo y te digo, no, necesito ruedas para un tractor. Uy, entonces ya no me sirve ni siquiera la de auto. Necesito ruedas de tractor. Si ustedes se han fijado, los tractores tienen 4 ruedas, pero son 2 pares diferentes. 2 completamente grandes que son las traseras para la tracción y 2 delanteras que son para la dirección y muy poca tracción. Y hay una particularidad en eso. A propósito les he dado ese ejemplo. Si ustedes buscan un poquito e indagan cómo funciona, para que funcione en lodo y se trancan, esas llantas o estas ruedas, y llantas en este caso de los tractores, pueden ser llenadas con agua. ¿Cuál es la particularidad de llenar una llanta de tractor con agua? Que le das más peso y más tracción para que pueda salir del lodo. Son las únicas llantas que existen en el mundo que soportan eso. Cualquier tractor. Ok, tú dices, entonces ya he llegado a todo. No, necesito llantas para avión. Si ustedes se fijan, la goma para avión es goma tratada, no es cualquier tipo de goma, porque al peso y a la velocidad que tienen que... Y el uso es muy pequeño, no lo utilizan mucho tiempo, ¿no? Entonces, si no lo utilizan mucho, puede llegar a la mente que es un tipo de goma ordinario. No, tiene que ser un tipo de goma tratada a cierta temperatura para soportar cierto tipo de peso, cierta cantidad de golpe, o sea, hay muchas cosas, altura, presión. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es el isomorfismo. Se refiere a la construcción de nuevos modelos de sistemas similares a un modelo original. ¿Ok? Es la base. Y es algo que siempre les digo a mis tesistas. No reinventen la rueda para su proyecto de grado. Utilicen la rueda para poder llegar más lejos en su proyecto de grado. Ahí ya me refiero a lo que es el benchmarking.
hagan algo para que puedan llegar a un buen término o a un buen puerto, de acuerdo a lo que ustedes están buscando o de acuerdo a lo que ustedes están queriendo. ¿Ok? Entonces de ahí parte, perdón, ahí no me estoy olvidando. El isomorfismo era Llanos Guzmán. Antes de olvidarme. Ahí, Llanos. Bien, siguiente propiedad macroscópica se le llama porque es algo que te está aglutinando de afuera hacia adentro, ¿no? Que es el, perdón, homomorfismo. Cuando hablamos a homomorfismo, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Quién desea responder? ¿Yo? Ok, Pamela, no hay problema. Adelante. Significa que dos sistemas tienen una parte de su estructura igual. Viene de esto, ¿no? Homo es general y morfismo es estructura. Entonces es estructura homogénea. Pero ¿qué van a ser? Dos sistemitas, ¿no? Que tienen una estructura igual. Muy bien, Pamela. Perdón, Gandarile. Ok. Siguiente tema y esta propiedad ustedes ya la deben conocer. Bueno, tienen que haberla visto en segundo semestre de la carrera que está en elementos de programación y estructura de datos. Bueno, Sí, Inge, no, ¿podría responderla? dame un cachito. Oye, ¿quién ha hablado? Yo, Inge, Ludwig. Ludwig, ok. Adelante. Bueno, lo que es recursividad en cuestión de lo que en sistemas se refiere a que este mismo sistema puede estar dentro de un sistema más grande, como también puede componerse de sistemas más pequeños. Te falta algo. Está bien, pero te falta una pequeña cosita más. Okay. Que cada uno tiene sus propias propiedades y lo convierte en una totalidad. Exactamente. Cada uno tiene su propia propiedad o particularidad, ¿no? Eso es lo que te faltaba, ¿qué se llama? Ludwig. Sí, Inge, está bien. Que no importa su tamaño, ¿no? O sea, pues el grande, pequeño, no sabemos. No nos interesa tampoco, tienen su tamaño. Tiene propiedades que lo convierten en su totalidad, o sea, son pequeñas abstracciones que se tienen, y también son elementos independientes. Ok, está bien, Ludwig Cruz. Ok. Continuamos. Entropía. Este es un término que se utiliza en el área de química, pero también se aplica a nosotros. ¿Quién desea responder el concepto o la definición de entropía? Yo podría, ingeniero. Yo, ingeniero. Ok, Samuel primero y después Roberto. Bueno, Roberto, la otra pregunta. Samuel. La entropía hace referencia al desgaste o desintegración de un sistema para sostener un relajamiento de estándares y el aumento de la aleatoriedad, que es decir, a medida que un sistema aumenta, la entropía esta se descompone en estados más simples. Ok, perfecto. ¿Algún ejemplo que conozcan donde se aplica entropía o se puede evidenciar la entropía? Con lo que se topan a diario. A ver. Inge, ¿yo puedo responder? A ver, dime, ¿qué un ejemplo, Karen? Ejemplos de entropía. Cuando se produce un incendio forestal, ya que se precisa mucho tiempo y esfuerzo para que el lugar vuelva al orden inicial anterior al incendio.
Vuelve pero al orden inicial. Sí. ¿Estás segura? No vuelve. No. No vuelve al orden inicial. Vuelve a un orden parecido al inicial. A ver, un ejemplo más sencillo de entropía, que es por eso les decía con los que se topan ustedes a diario, o con lo que pasa a diario. ¿Por qué comen? Bueno, no sé cuántas veces al día comen, pero a ver, ¿por qué comen? No me digan que es porque les da hambre. No. ¿Por qué comen? Por cochalos. No. Por necesidades biológicas. Los alemanes también comen, no son cochalos. A ver, Aprendo tantas veces. bueno, aquí Por energía. se come para vivir, ¿no? Pues es por eso. Pero bueno, en el resto del mundo es lo que dicen, lo que han dicho sus compañeros hace rato. Se come para vivir, no se vive para comer. Entonces, comemos, bueno, en realidad todas las personas en el mundo comemos porque necesitamos meter energía en diferentes formas o en diferentes formas y modos, energía a nuestro cuerpo para que podamos desenvolver y funcionar nuestros órganos de manera, llamémosle, correcta. Y eso es que tiende al desgaste. Por eso les decía lo que hace rato su compañera Karen daba el ejemplo de los incendios. No vuelves a un estado original. Por eso el mejor ejemplo para entropía yo lo veo el cuerpo humano. Necesitamos ingerir una cantidad de calorías. Y aquí viene, bueno, ya me voy a adelantar a otro concepto. ¿Por qué existen personas obesas? Porque introducen más calorías de las que necesitan o más calorías de las que gastan. ¿Ok? ¿Por qué existen personas con bajo índice de peso o las flacas, los flaquitos? Porque ingieren mucha menos cantidad de calorías de las que se necesita para vivir. Es por eso que se tiene un estándar, 1200 calorías por día. No te dice las porciones, solamente te dice la cantidad de calorías. Pero esas son para las personas semisedentarias. ¿Ustedes se imaginan que Messi, Cristiano Ronaldo o cualquier otro futbolista ingiera 1200 calorías al día? Se muere. No van a poder rendir primero al nivel en el que están rindiendo y tampoco van a poder rendir de la manera que rinden durante 3 partidos a la semana. Ellos necesitan, en realidad, un deportista de alto rendimiento como Messi y Cristiano Ronaldo ingieren mínimamente 2700 calorías por día. Pero ahora todos dirían, y eso, este ejemplo lo traigo porque está muy a colación con la conversación que tengo con familiares y amigos. Dicen, y me dicen a mí, ok, entonces yo voy a llevar la vida, la dieta de Messi, voy a ingerir 2700, 3000 hasta 3500 calorías por día. Yo digo, fabuloso, puedes tener la misma dieta de Messi, pero hay algo que te hace variar y aquí viene lo que es la entropía y otros conceptos más que hemos visto, que se llama contexto. ¿Qué significa tener un contexto? Que si nosotros ingerimos o llevamos la vida, la alimentación de cualquier deportista de alto rendimiento, vamos a terminar obesos sí o sí, y sin un grano de músculo, perdón, sin un gramo de músculo en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque el contexto que llevan ellos, el estilo de vida que llevan ellos, no se compara al nuestro. Porque nosotros debemos hacer deporte en nuestras mejores épocas una media hora, 45 minutos al día. Ellos deben hacer 1 hora a 2 horas por día, pero a un nivel sumamente exigente, no al que nosotros hacemos. Entonces, ellos se están desgastando, se está subiendo su grado de entropía para el rendimiento de su cuerpo y para restablecer o contrarrestar el grado de desgaste o desintegración que tiene su cuerpo, tienen que ingerir alimentos de buena calidad y suplementos. Otro amigo, en realidad es un primo mío que me dice que quiere ser fisiculturista, me dice, voy a llevar la misma dieta que La Roca. Estaba llevando, pero lo he visto más grande, pero más grande su barriga y todo su cuerpo que se ha engordado. ¿Por qué? Porque estaba consumiendo una cantidad, ingentes cantidades de calorías, proteínas y todo lo demás, pero no quemaba.
Pues yo le digo, no puedes llevar la misma dieta, tienes que tratar de llevar todo exactamente igual y el desgaste. Ahora, ¿por qué les digo que nunca se va a poder llegar, o la naturaleza siempre es así, nunca se va a poder llegar al estado inicial? Era lo que nos decía Karen. Por un simple hecho, todo elemento orgánico o todo elemento que esté, eh, ¿cómo le llamaría? Esté bajo el paraguas o bajo la cobertura de la entropía, nunca llega a un estado inicial porque hay un desgaste. Si bien podemos revertir parte del desgaste o podemos atenuar o podemos prevenir algo del desgaste, no podemos prevenir al 100%. Por ejemplo, yo les doy mi cabeza que en un año o año y medio, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi van a ser jugadores de mediana calidad. ¿Por qué? Porque ya tienen más de 32 años, están envejeciendo. Si quieren llevar, pueden seguir llevando el mismo estilo de vida, pero su cuerpo ya se está desgastando. Y hay jóvenes que se han ido preparando de mejor manera y su cuerpo se recupera al tiro. Ellos van a tener que dosificar partidos y todo lo demás. Entonces es lo mismo. Esto también lo asemejo con una base de datos. ¿Cuál es el momento en el cual la gente se da cuenta de que se tiene que pasar de una base de datos normal, relacional, distribuida, todo lo que quieren, por ejemplo, a un MongoDB? Depende mucho del flujo de información y cantidad de información. Les pongo un ejemplo. Yo he trabajado 5 años en el sector eléctrico, en la corporación ENDE. Si nosotros nos fijamos la cantidad de datos que maneja una distribuidora de energía eléctrica, parece que fuera harto. O sea, en volumen y por cantidad de meses, años y usuarios es harto. Pero no llega a un Big Data. Nunca va a llegar, bueno, casi no diré nunca. Va a ser muy difícil que llegue a lo que es Big Data. ¿Por qué? Porque básicamente se tiene solamente el número de usuarios. Ustedes agarran la papeleta de su, o el recibo de su, o la factura, mejor dicho, de su boleta de energía. Tienen un número único que es como el número de carnet de identidad, que es el número de cuenta o el número de medidor, si no me equivoco. Entonces, con eso van a llegar siempre. Y solamente hay dos parámetros que se manejan o que se toman para poder cobrar la energía eléctrica, perdón, cobrar el consumo de la energía eléctrica. Y esos dos parámetros son la lectura anterior y la lectura actual. Lo único que hacen es una resta, una simple resta de la cantidad de, si no me equivoco, la unidad son vatios o megavatios que se consume, y de ahí sale su pago del consumo de energía eléctrica, pero todo ello dependiendo de la categoría en la cual estén. ¿Qué significa categoría? Que si ustedes están tienen una empresa, tiene un costo. Si ustedes están en su casa solitos, es domiciliario, tiene otro costo. Si ustedes tienen una tienda, una librería, algo es comercial. Entonces solamente tiene eso para variar. Ok, entonces tienen que tener en cuenta mucho el contexto. Para poder ver absolutamente y de manera integral o analizar de manera integral cualquier tipo de problema con el cual ustedes vean o estén relacionados o se estén topando, tienen que ver obligatoriamente el contexto. ¿Ok? ¿Qué significa? A ver, esos jugadores profesionales que ustedes les había mencionado hace un momento no van a estudiar lo que ustedes están estudiando. ¿Por qué? Porque el contexto de ellos es completamente diferente. ¿Ok? Entonces tienen que ver eso, tomar muy en cuenta todo. ¿Ok? Entonces, por favor, cuando hagan un análisis, no traten de comparar siempre con lo mismo, sino vean mucho el contexto. Y yo para eso tengo una muletilla mental o una herramienta, yo le llamo muletilla memotécnica o trato memotécnico, para que yo me acuerde es que cuando comparen y analicen, siempre comparen papas con papas. ¿Ok? Siempre hagan eso. Y yo les doy ese ejemplo, ¿no? O sea, en otra ocasión les voy a dar otro tipo de ejemplo, pero siempre comparen iguales con iguales. Siempre. ¿Ok? Nunca hagan el mal jueguito de comparar cosas diferentes. Siempre comparen iguales con iguales.
y para eso se hace el análisis que se tiene. ¿Ok? A ver, no. Samuel, eras vos, ¿no? ¿O me estoy equivocando? Sí, ingeniero. Ah, ok. Ok. Bien. Sinergia. Justamente casi meto la pata con este otro concepto. Sinergia. Había una persona, Roberto, tú querías responder, Roberto Torres. ¿Estás en línea? Ah, sí, Inge. Roberto, a ver, de tu práctica, ¿qué es sinergia? ¿O cómo puedes explicar la sinergia? Es la búsqueda global del todo a través de la contribución de cada una de sus partes. Un ejemplo. Las partes de un automóvil, digamos, no se podrían mover el automóvil si no están completas cada uno de sus componentes. Pero no un todo, ¿no? A ver, ¿qué pasa si no te han robado el retrovisor? ¿Vas a poder manejar ese auto? Ah, sí. Si te han robado un asiento, también. ¿Cuándo sería la única forma en la cual no puedas manejar ese automóvil? Que te hayan robado una rueda. Y no tengas repuesto, ¿no? Está sin una rueda, entonces no puede andar. Segundo, que no tengas una parte del motor, no puedes andar. Que no tenga gasolina, tampoco no puedes andar. Entonces, la sinergia es la propiedad común a todas aquellas cosas que observamos como sistema. Propiedad común. O sea, no se olvide. De este conceptito común. Que bien son parte de algo, pero no importa, al ser parte de algo, tienen que hacer un análisis de cómo se va a trabajar si es que se puede seguir teniendo o trabajando de esa manera. Vuelvo al ejemplo de las redes, o perdón, al ejemplo del concepto de redes o al ejemplo del WebSys. Si se cae un módulo del WebSys que no sea el de CARDEX o el de inscripción, el de trámites administrativos, ¿ustedes será que se van a dar cuenta? Primero ni se van a dar cuenta. ¿No es verdad? ¿Por qué? Porque no lo utilizan. En este momento, ahorita ustedes son, a ver, viendo un poquito la malla curricular, ustedes son estudiantes de cuarto semestre. ¿Quiénes son los que se pueden dar cuenta que se ha caído ese módulo del WebSys y les está perjudicando, les está afectando? Son los estudiantes que han ingresado por primera vez a la universidad y necesitan inscribirse. Segundo, están los estudiantes que están titulándose y necesitan hacer un trámite. Solamente en esos dos casos, al inicio o al final de la carrera. Los que están al medio, como ustedes, en la mitad de la carrera, ni cuenta se van a dar. ¿Por qué? Porque el contexto de ustedes es relacionamiento solamente con sus materias, sus docentes y sus actividades. No se relacionan absolutamente con nadie más, ¿no? Entonces, de ahí se echa mano de la sinergia. Torres Zurita. Bien. Isomorfismo. Cuando ven estos tipos de conceptos, vean o traten de ver los prefijos. El prefijo aquí es, esto es iso. ¿Ok? Entonces, a ver. ¿Quién desea responder lo que es o el concepto o algún ejemplo de lo que es isomorfismo? No se peleen. Inge, yo puedo dar un ejemplo. Ok, Rafael, adelante. O sea, por isomorfismo se entiende como la construcción de modelos de sistemas similares al modelo original con el fin de aumentar o mejorar el desempeño de un sistema. Unos dos ejemplos que puedo darle es, por ejemplo, un corazón artificial, porque sigue siendo, es un similar a un corazón original que nosotros tenemos, pero, o sea, no es lo mismo, ¿no? Y nos ayuda a mejorar el desempeño, o sea, se puede hacer estudios o demás cosas, ¿no? Otro ejemplo sería unas escaleras mecánicas, por ejemplo, porque
básicamente se copia lo que es una escalera normal, común y corriente, pero sigue siendo igual, sigue manteniendo la misma función y mejora un poco quizás el tiempo en que una persona tarda en subir o no. Esos podrían ser ejemplos de isomorfismo. Perfecto. Eso es el isomorfismo. Yo di el ejemplito aquí de un humano y un robot. Porque siempre cuando se habla de isomorfismo, se está tratando y se está viendo que sea para mejor. El ejemplo que daba Rafael, por ejemplo, nos da de las escaleras mecánicas. Subes más rápido, subes de manera más segura y si estás lastimado no te esfuerzas, ¿no? Para subir y para bajar. Luego viene un corazón artificial, del ejemplo que dio, a ver, ¿por qué es mejor o por qué se dice que es mejor un corazón artificial? Porque para hacer un trasplante de órganos a una persona hay que ver si ese órgano primero es compatible. Y la compatibilidad entre órganos significa que deben ser a un 90%, 95% similar en varias cosas. Y eso se da uno en cada 100.000 o uno en cada 200.000. Mientras que si fuera un corazón artificial, basta que se tenga el corazón y se pueda hacer el trasplante o el cambio, la suplantación de ese tipo de elemento que estamos necesitando. Y va a trabajar de la mejor manera. Por ejemplo, va a trabajar más años y el desgaste va a ser mucho menor. Otro ejemplo que les puedo dar es el marcapaso. Los marcapasos se los hacen para que dé pequeños impulsos eléctricos al corazón. Por ejemplo, los marcapasos se utilizan cuando la presión es muy alta y el corazón está muy acelerado. Trata de que baje el ritmo cardíaco. También se trabaja para el otro lado, para los que tienen bradicardia. Hay una enfermedad que se llama, bueno, no es una enfermedad, es una patología que se llama bradicardia. Y por cierto, la bradicardia está presente. Messi es bradicárdico, Ronaldo es bradicárdico, la mayoría de los Mbappé tienen bradicardia. ¿Qué es la bradicardia? Es que el corazón trabaja a muy pocos latidos y no necesita acelerarse demasiado para bombear la mayor cantidad de sangre con oxígeno. Eso está bien para los deportistas de élite, pero cuando dejan de tener un evento deportivo, cuando dejan de entrenar a ese nivel, la bradicardia se vuelve peligrosa. Es por eso que la mayoría de los futbolistas tienen un marcapasos, que significa que el corazón está trabajando a muy pocos latidos, llega a menos de 55, creo, latidos, y estás propenso a un ataque cardíaco. Entonces el marcapaso lo único que hace es te da un pequeño impulso eléctrico al corazón. En realidad se llama una pequeña excitación, se llama excitación en término correcto, para que el corazón empiece a trabajar a una frecuencia un poquito más alta de la normal, que básicamente es 60 latidos por minuto, ¿no? De 60 a 110 creo que es lo máximo. Bueno, lo ideal, ¿no? Entonces es eso, la isomorfismo, por eso se llama iso, ¿no? El prefijo iso es de lo que nos está dando la clave de eso, es Urquidi. Urquidi, ¿quién es esto? Ok. Bien, por la hora ya están, creo, medio dormidos. Vamos a continuar mañana. No, perdón, el día viernes. Estoy confundiendo mañana. Y estoy terminando de preparar otro cuestionario, pero no lo he terminado de preparar todavía. Les voy a mandar, si es que lo acabo en estos días, tengo que hacer una presentación para mañana en la noche para una otra universidad. Pasado entonces voy a tratar de terminar y se los mando para que vayan adelantando la resolución de sus prácticas, que va a ser exactamente igual que ahora. Se publica en el repositorio, se coloca hasta la fecha de la clase que se va a revisar, por ejemplo, puede ser el otro lunes hasta las 8 de la noche del día lunes y se revisa de la manera que estamos haciendo el día de hoy. ¿Ok? Bien, muchachos, nos vemos entonces el día viernes con ustedes. Hasta el viernes.